Cordial saludo. Vamos a acompañarles en el proceso de actualización, mejoras, si es 8.5, en el escenario o sistema operativo Linux. Vamos a ingresar en la página de Ciesa, www.ciesa.com. Posteriormente ingresamos en soporte, página de soporte Ciesa Customer Support. Al ingresar por la página Ciesa Soporte Customer Support, él nos va a solicitar hacer el logueo que corresponde al NID de la empresa. Posteriormente vamos a ingresar el correo de uno de nuestros funcionarios autorizados. Estando en esta página, que sería la página inicial que carga las opciones, vamos a ubicarnos en la opción que dice soporte y en soporte vamos a ingresar en mejoras Ciesa 8.5. Al ingresar por la opción de mejoras Ciesa 8.5 nos vamos a ubicar en esta ventana actualización de mejoras. Selecciona una sucursal. Para nuestro caso vamos a tomar cliente prueba Ciesa, que es la, pues digámoslo así, es con la cual nosotros estamos haciendo el ejercicio de explicarles el proceso de actualización de mejoras. Inmediatamente nos va por acá a solicitar un serial. Estamos hablando de que vamos a hacer un ejercicio para hacer el proceso de actualización en Linux. Voy a utilizar una ventana de nuestros servidores de prueba para validar la información que me está requiriendo la página. La página me requiere una licencia. La licencia ustedes la van a encontrar en el campo que dice serial. En cada una de las ventanas de su sistema. Para mi prueba sería serial 01, 5 ceros, el número 43 y guión 3 para todos los casos en los que tenemos el sistema operativo Linux. Aquí le diríamos el número 1, le diríamos 5 ceros y el número 43. Y finalizamos con la opción 3. La opción 3 es porque estamos refiriéndonos a sistemas operativos Linux. Seguidamente vamos a darle un clic en el enlace, clic en este enlace para descargar. El enlace lo que nos va a permitir es descargar el paquete de mejoras, el cual posteriormente vamos a utilizar para realizar nuestro proceso de actualización. Vamos a darle un clic en esta opción y vamos a darle que queremos ver en la carpeta donde hicimos el proceso de las descargas. A manera de sugerencia, pueden crear en la raíz del disco local C un directorio, el cual podemos llamar Ciesa Mejoras 2020. La idea es pasar de descargas las mejoras a ese directorio Ciesa Mejoras 2020. Es una sugerencia como para poderle hacer trazabilidad en qué fechas o en qué periodos hemos hecho el proceso de descarga de las mejoras, y lo pasaríamos directamente a este directorio. Teniéndolo en este directorio le damos clic derecho y le vamos a decir extraer aquí. Después de extraer la información vamos a ingresar al contenido de las mejoras, previamente al proceso de actualización de las mismas. Al ingresar, por favor tener muy presente, nos encontramos con un directorio y un documento en PDF que dice leer antes de actualizar. Vamos a ingresar al documento. El documento nos da una explicación del proceso que debemos realizar para actualizar las mejoras en nuestro sistema 1. El proceso nos da una recomendación y nos informa cómo encontramos las rutas en cada uno de los sistemas operativos, para el caso de Windows y para el caso de Linux. En estos momentos vamos a concentrarnos en esta primera parte que dice que es el caso
de Linux. En el caso de Linux, nosotros realizamos una recomendación. Recuerden, la recomendación que nosotros les estamos entregando es muy importante que se la den a conocer al personal externo que les presta el soporte sobre los servidores Linux, de tal forma que puedan utilizar este valioso material que le estamos entregando más el documento como apoyo para realizar el proceso de actualización de las mejoras. En el Linux nosotros sugerimos como una herramienta utilizar el WinSCP. El WinSCP es un programa que permite crear una interfase entre el equipo en Windows y el servidor Linux, de tal forma de que se pueda facilitar de una manera muy ágil y muy gráfica el proceso de actualizar las mejoras. En este orden de ideas y siguiendo el paso a paso del proceso de actualización, vamos a realizar en estos momentos este proceso. Previamente tengo instalado la herramienta WinSCP. El WinSCP, como les manifestaba, es la herramienta que nos permite de una forma muy gráfica poder crear una interacción entre el equipo en Windows y la máquina en Linux. Recomendación. Este proceso se debe realizar con una persona o con el acompañamiento del ingeniero de planta de sistemas de cada una de esas sus empresas o el ingeniero que les presta de manera externa las asesorías para el servidor o los casos de los servidores Linux. En el evento en el que tengan alguna inquietud, con mucho gusto estaremos atentos a resolverla por nuestro área de soporte. Bien, ahora vamos a pasar como tal al proceso de actualización. Al lado izquierdo, nosotros creamos un directorio CIESA Mejoras 2020. Este directorio CIESA Mejoras 2020 contiene la información que vamos a utilizar para realizar nuestro proceso de actualización. Podemos ingresar a nuestro directorio 1 y nos vamos a encontrar con una estructura que es muy similar a la que actualmente tenemos, pues bien sea en nuestras organizaciones o nuestros servidores, toda vez que las carpetas se deben de direccionar donde corresponda cada una. Para nuestro caso, tenemos que el sistema se encuentra bajo este esquema de conexión. Datos 1, 1.85c y en 1.85c tenemos las carpetas que utilizamos para nuestras pruebas en servidor Linux y en las cuales vamos a hacer el proceso de actualización. Recuerden, los nombres de las carpetas como 1.85c y 1.85c OBJ los van a encontrar de la misma forma en cada una de sus organizaciones. Puede variar la ruta donde se encuentren, pero los nombres siempre por estructura del sistema los conservamos en todos nuestros clientes. Bien, siguiendo los pasos que nos suministra el documento, vamos a iniciar nuestro proceso de actualización de mejoras. Iniciamos por nuestro directorio 1.85c. En nuestro directorio 1.85c, lo que debemos identificar primero es la carpeta que denominamos empresa. La carpeta que denominamos empresa en cada una de nuestras organizaciones la vamos a encontrar con el nombre que corresponde a nuestra empresa o las iniciales. Este proceso o este video está siguiendo la secuencia del proceso o del documento que le estamos también compartiendo cada que ustedes descargan las mejoras. Al lado izquierdo tenemos la máquina en Windows, al lado derecho tenemos nuestro servidor en Linux. Si observan la estructura que estoy
a la que estoy accediendo es al directorio 1 que descargué de las mejoras y en estos momentos voy a ingresar en el directorio 185C. En el directorio 185C, que es el de las mejoras, tengo un directorio llamado empresa. Al ingresar en él me voy a encontrar con dos directorios y unos archivos. Si yo ingreso en mi directorio prueba, que sería para mi caso el directorio empresa, ¿con qué me voy a encontrar? Que tengo el directorio DLL, al igual que lo tengo en mis, o sea, tanto en mi estructura de información de mejoras que estoy descargando, como en mis archivos, propios de la aplicación, es decir, los directorios. En el orden vamos a iniciar desde el directorio DLL hacia el directorio DLL de mi servidor Linux. Observemos que tenemos los archivos llamados FESO, syslib.so. Del directorio de mejoras vamos a tomar exactamente los mismos archivos, syslib.feso, syslib.fso. Es decir, que tendríamos que copiar este archivo y tendríamos que copiar este archivo. Estos dos archivos serían los que vamos a llevar hacia nuestro directorio DLL. En este esquema le podemos dar la opción F5 para poder copiar los archivos desde el directorio de Windows hacia el directorio de Linux. Al darle F5 lo que hacemos es copiar desde Windows hacia Linux los archivos. Muy importante, nosotros estamos copiando, más no estamos borrando lo que actualmente está, para que lo tengamos muy presente. Después de copiar los archivos DLL, vamos a pasar a copiar el directorio javaws a javaws del directorio empresa. En javaws, de lo que acabamos de descargar de las mejoras, tenemos un archivo llamado fallen. Ese directorio fallen o ese archivo fallen es el que vamos a copiar a nuestra carpeta fallen, a nuestro directorio javaws del servidor. El archivo es llamado fallen y él debe quedar en la misma versión en la que tenemos en nuestro directorio mejoras, debe quedar en nuestro directorio empresa. Observen que ya tenemos ahora el proceso para descargar los archivos CNF. Los archivos CNF son archivos de configuración del sistema. Los archivos CNF los vamos a copiar desde el directorio que descargamos de las mejoras hacia nuestro directorio empresa. Recuerden, estamos diciendo que vamos a copiar, es decir, en ningún momento deben de borrar los archivos que están pasando o que actualmente tienen en el directorio principal, ¿de acuerdo? Con la tecla de función F5 yo le puedo decir que voy a copiar del lado izquierdo al lado derecho estos archivos. Y acá en el Windows SP yo le puedo decir que voy a actualizar. De nuevo recuerden, no estamos solicitando borrar ningún archivo del directorio empresa. Es copiar lo que tenemos de las mejoras hacia el directorio principal de la empresa, ¿de acuerdo? Adicionalmente, tenemos un archivo que debemos copiar según el documento a la carpeta datos. ¿Qué archivo debemos copiar?
este archivo llamado uncampos. De igual forma, esta instrucción la estamos encontrando en el documento. Lo podemos copiar de nuevo dándole la tecla de función F5. Y le daríamos acá actualizar para validar que el archivo haya quedado debidamente copiado. Uncampos, 3 de enero del 2020, 3 de enero del 2020. Después de hacer el proceso de copiar el contenido del directorio 185C, vamos a proceder a copiar el contenido del directorio de programas. Lo vamos a copiar desde, desde los programas que descargamos hacia nuestro directorio OBJ, que es nuestro directorio de programas. Puede aparecer como directorio APL. El proceso es igual a como lo venimos realizando en nuestros pasos anteriores. Es decir, vamos a entrar desde programas a copiar a programas. Ingresamos en la opción, vamos a decirle que vamos a copiar todo el contenido de estos programas con la tecla F5 hacia los programas en nuestro directorio empresa. Una recomendación, los usuarios deben de estar por fuera de la aplicación para realizar este proceso. Después de terminar de copiar el contenido de programas a programas, podemos ingresar en nuestro sistema 1. Cabe resaltar que en estos momentos me encuentro para ingresar al sistema 1 por consola, pero en sus empresas van a poder ingresar al sistema por los accesos que tienen para cargar la aplicación directamente. El servidor, o bueno, más que el servidor, el directorio en el que estaba trabajando se llama prueba 03. Si yo ingreso acá a prueba 03, sería el mismo en el cual estaba trabajando para hacer mi proceso de actualización de mejoras. En prueba 03 hice mi proceso de actualización de mejoras. Al ingresar a la aplicación, el sistema me va a cargar lo último en cuanto a versiones tengo para el sistema operativo Linux. Cabe resaltar, la versión no cambia por cada una de las aplicaciones. Lo que de pronto puede variar es el tema de las librerías cuando las librerías se ejecutan en Windows o se ejecutan en Linux. Como cada sistema operativo tiene sus propias librerías, pues entonces estarían ejecutando pues de manera diferente. Esta sería la actualización para programas y para contenido del directorio CNF para el proceso bajo el sistema operativo Linux. Recomendaciones. En el documento que bajamos con las mejoras,
está el paso a paso de cómo realizar el proceso de actualización. Tener muy presente, cuando nosotros decimos estamos haciendo el proceso de copiar, en ningún momento estamos solicitando o les estamos requiriendo borrar de nuestros directorios archivos. Es copiar y prácticamente reemplazar. Recuerden siempre hacerlo con el personal idóneo, en especial cuando trabajan bajo sistemas operativos Linux. Bien sea el personal que les trabaja, que es el ingeniero que está de planta, o el ingeniero que le soporta de manera externa el servidor en Linux para hacer los procesos de actualización. Recomendación: cuando yo realizo el proceso de actualización de las mejoras, es necesario que los usuarios estén por fuera del sistema. Es necesario que los usuarios estén por fuera del sistema para que la actualización se haga de forma debida. Aún nos queda pendiente explicar cómo actualizamos la carpeta viable. Para la carpeta viable ya no es necesario utilizar la interfase del WinSSP. En las mejoras explicamos en el documento la ruta de donde debemos copiar el contenido de la carpeta viable. El contenido, disculpen, me devuelvo un poco. El contenido de la carpeta viable tiene su propia ruta. Dice que en el disco local C, el directorio llamado 1 viable, y dentro de 1 viable tenemos un directorio llamado i3. Esto sería para aquellos clientes que en el momento tienen la funcionalidad del viable. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ingresando aquí a 1 viable, ingresaríamos al directorio i3 y en i3 vamos a tener el directorio llamado Ciesa. ¿Listo? Al ingresar al directorio llamado Ciesa, o mejor, ya teniendo esta estructura, lo que hacemos es de nuestra carpeta de mejoras ingresar al directorio viable, directorio Ciesa, y copiar todo el contenido a nuestro directorio Ciesa. Recuerden que esta ruta, estas rutas son rutas estándar en los procesos de instalación, es decir, que las van a encontrar siempre con los mismos nombres, a excepción del nombre de la carpeta empresa, pero las demás, por estructura del sistema, las van a encontrar con los mismos nombres. Terminado el proceso de copiar los archivos, ya habríamos realizado todo nuestro proceso de actualización de mejoras bajo el escenario de sistema operativo Linux. De nuevo, recomendación: el WinSSP es una herramienta muy valiosa que crea una interfaz entre el servidor Windows o la máquina en Windows y el servidor Linux, con el fin de poder hacer mucho más fácil todo este proceso de copiar las carpetas. Sin embargo, no está de más tomar las precauciones del caso. Los usuarios deben de estar por fuera de la aplicación y hacerlo con el personal idóneo de su empresa para los procesos de actualización. Todo lo anterior está consignado en el documento que descargan con las mejoras, el cual sirve de material de apoyo, más el directorio, o mejor, más el video que ustedes acaban de observar del proceso de actualización de mejoras. Hasta una próxima oportunidad y recuerden que cualquier inquietud estamos prestos a apoyarles. Hasta pronto.